El 24 de enero de 2022, una mujer de 43 años denunció ante la policía haber sido ultrajada por un hombre, del que afortunadamente logró escapar. En su testimonio relató que una persona la había citado a través de las redes sociales para ofrecerle un puesto de trabajo, pero al presentarse en el lugar, pronto descubrió que se trataba de una trampa, pues el sujeto abusó de ella íntimamente y además la extorsionó para sacarle dinero. Gracias a su declaración, la policía pudo detener al sospechoso y descubrirían a uno de los peores criminales del país, quien había cometido una serie de crímenes atroces que llevaban tiempo atormentando a los vecinos en la ciudad del Alto, ubicada a unos 20 kilómetros al oeste de la capital boliviana, La Paz. El mundo entero conoció la identidad oculta detrás de aquellos perfiles falsos. Su nombre, Richard Choque Flores, un joven de 33 años que se cree obtuvo más de 70 víctimas. Sin embargo, luego de su detención, comenzó a salir a la luz una verdad aún más perturbadora, una verdad que involucró a muchos más cómplices que ayudaron al accionar de Richard, un escándalo mediático que replica en todo el país y que ha tenido alcance internacional, además de haber despertado la furia de la comunidad boliviana. El criminalista nocturno. Richard Choque Flores nació el 9 de noviembre de 1988 en la ciudad del Alto, ubicada en la provincia Pedro Domingo Murillo, dentro del departamento de La Paz, Bolivia. En la casa de la calle Rafael Pavón vivía junto a su padre, un oficial de policía, su madre que ejercía como profesora y su hermana. De pequeño tuvo una infancia normal. Era muy común verlo ir y venir a todos lados junto a su madre. Para los vecinos era llamativo que ninguno saludara, o incluso si lo hacían era de mala gana. Sobre todo su madre se mostraba como una persona antipática a la que prefirieron no dirigirle más la palabra. Cuando tenía apenas 4 años, su padre fue asesinado mientras trabajaba. La familia perdió a un importante miembro y eso se hizo notar. El trauma que el fallecimiento de su padre representó en Richard comenzó a manifestarse en actitudes extrañas que su madre no podía controlar. Richard era un niño que casi no tenía amigos. Algunos fines de semana visitaba a uno de sus primos por parte de su padre. El joven se llamaba Fidel y tenía unos años menos que él. Cuando Richard compartía tiempo con Fidel, todo parecía marchar con normalidad. Durante su adolescencia, se inscribió en el colegio militar, pero allí solo duró un breve periodo. Nunca se supo la razón por la que decidió abandonarlo. De regreso a su casa familiar, donde compartía el techo con su madre y su hermana, puertas para adentro, Richard comenzó a demostrar ciertos rasgos extraños de su personalidad. Sin embargo, esto aún no había alertado a nadie ajeno a su núcleo. No al menos hasta que su primo Fidel le contó que también quería estudiar en el colegio militar. Esta noticia resultó ser una oportunidad para Richard, quien tenía una corta experiencia en el tema, para ayudarlo a ingresar. El joven le prometió a su tía y a su primo que se ocuparía de darle el entrenamiento físico previo para que Fidel ingresara sin dificultades y que además se haría cargo de los trámites necesarios. Para eso su tía le entregó la suma de $5,000 para cubrir los gastos y la matrícula del colegio. El 19 de mayo de 2011, Fidel se despidió de su madre y dejó su casa con gran ilusión por perseguir su sueño. Se encontró con su primo Richard en el Alto para ir juntos a Cochabamba, donde se encontraba el colegio. Ese fue el último día que Fidel y su madre tuvieron una conversación. Richard ocupó su lugar al teléfono y ante la insistencia de su tía, que pedía hablar con su hijo, el joven le decía que Fidel estaba estudiando paracaidismo en Haití y se encontraba bien. Además, aprovechaba esas oportunidades para pedirle que le enviara dinero y objetos de computación para que Fidel pudiera continuar con sus estudios. Toda la situación era muy sospechosa, pero las alarmas se encendieron cuando el rostro de Richard Choque Flores llegó a los medios nacionales de la mano de un terrible crimen.
que lo acusaba como autor del asesinato de un joven de 20 años. El 20 de noviembre de 2013, luego del mediodía, una joven llamada Blanca Rubí Limachi se dirigió como todos los días desde hacía 2 años a la Universidad Pública de El Alto, donde estudiaba Derecho. Pero ese día Blanca no regresó a su casa. Nadie tenía la más mínima pista de su paradero, hasta que al día siguiente, su madre Nancy recibió el peor mensaje que podía esperar. Desde el teléfono celular de Blanca, un comunicado le decía que tenían secuestrada a su hija y que para recuperarla debía pagar $20,000 de rescate. Además, el perpetrador le advertía que de recurrir a la policía terminaría con la vida de la joven. Nancy estaba desesperada, pues era imposible para ella reunir esa suma de dinero sin dejarse llevar por la angustia de perder a su hija, y mucho menos dispuesta a darse por vencida. Pidió ayuda a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y se comenzó con la intensa búsqueda de la joven. Las autoridades descubrieron que Blanca había sido contactada por un hombre a través de la red social Facebook. El sujeto llamado Mauricio Terán, quien decía ser instructor del colegio militar, la había convencido de encontrarse para ofrecerle ayuda para ingresar a estudiar allí. El operativo de búsqueda se extendió durante unos 9 días, hasta que las autoridades, en complicidad con Nancy, llevaron a cabo su plan. Le informaron al secuestrador que dejarían el dinero para salvar a Blanca en un escondite en la vía pública. Cuando el hombre se hizo presente,